GNC Salustri, de Coronel Dorrego para todo el país. Fabricante nacional de equipos de GNC de tercera y quinta generación. Solicítelo en su taller autorizado de todo el país. GNC Salustri, líder en GNC. Estación de servicio Petroeste de Mario Parillani. Combustibles líquidos y GNC. Avenida Colón y 9 de Julio. En su búsqueda de las raíces ancestrales y culturales de su país, Frida Kahlo plasmó en sus lienzos sus ideales y los acontecimientos que marcaron su vida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Realmente hoy es un gran placer poder dialogar con alguien que tiene una colección, y es la palabra fanática, de una pintora mexicana que está teniendo en estos momentos gran repercusión, que ha tenido una vida realmente diferente a cualquier vida de cualquier mujer o matrimonio. Pero quiero que ella directamente nos vaya a contar qué fue o quién fue fundamentalmente Frida Kahlo, una mujer excepcional y con unas pinturas realmente maravillosas. Cristina, fundamentalmente para asociarse o para querer tener algo en especial con alguien en especial, hay un atractivo. ¿Cuál fue ese atractivo que te llevó a querer con Frida tener todo? Ese atractivo empezó hace 16 años, buscando pinturas de otros pintores como Picasso o Dalí. Me encontré con sus pinturas, sin saber quién era Frida. Me acuerdo que lo primero que vi fue Las dos Fridas, una obra muy fuerte de ella que me impactó porque su pintura es muy cruda, muy desnuda el alma cuando pinta. Entonces una pintura me llevó a otra y me hizo interesarme para saber quién era esta mujer que pintaba, sobre todo una mujer, porque se conocen muchos pintores, pero de las mujeres se sabe poco. Entonces empecé a investigar. Y una cosa me llevó a la otra, así me compré un libro con su biografía, empecé a leer, ahí me apasioné porque tiene una vida tremenda, le ha pasado de todo. Y bueno, poco a poco fui buscando cosas, acá en Bahía había poco en esa época, así que mis amigas cuando viajaban me traían algún recuerdito de Frida, si encontraban. O yo cuando viajaba, sobre todo a Buenos Aires, empecé a conseguir libros y así, de a poco me fui enterando de su vida. Vamos a aclarar que en este caso Cristina es bibliotecaria, entonces por ese motivo la pasión del libro, la pasión de diferentes autores, no solamente de pintura, sino también de biografía. Ahora, esta vida de Frida fue muy particular porque creo que fue única en lo personal, en lo físico y en la pintura, en el matrimonio, en donde vos toques, creo que es, ¿no? Sí, por ejemplo, Frida nació en Coyoacán en 1907 y a los 6 años sufrió de polio, por lo cual estuvo en cama casi un año y le quedó una pierna mucho más delgada que la otra. O sea que de chiquita ya tenía un problema físico. Que ocultaba con faldas largas, con muchas medias para lograr que las piernas se parecieran. A los 18 años, estudiando medicina, cuando sale de la preparatoria tiene un accidente terrible. Ella viajaba en un camión, como decían los mexicanos, que era una especie de colectivo, que choca con un tranvía. Y ella tiene múltiples fracturas de columna. El pasamanos de ese camión le atraviesa la pelvis, tiene un pie destrozado, así que permanece internada muchísimo tiempo en el hospital y después la recuperación en su casa también fue larguísima. Pensaban que nunca más iba a volver a caminar. Y después tuvo 32 intervenciones quirúrgicas, eso es más grave todavía, ¿no? Claro, su vida siempre fue dolorosa, con terribles dolores, porque
estaba encorsetada todo el tiempo, con corsé de yesos, de hierro, con constantes cirugías. Este accidente le impidió tener hijos, así que tuvo muchos abortos. Realmente físicamente sufrió muchísimo, más en una época donde no había tantos adelantos o tantos analgésicos. Sufrió muchísimo y todo eso se ve en su pintura, todo ese dolor físico y además, como decías vos, todo ese dolor que tiene que ver con lo sentimental también. Todo eso comienza después de este accidente, la pintura, es decir, ¿es un autorretrato o va pensando ella y va pintando lo que está pensando? Claro, ella estudiaba medicina. Cuando tiene el accidente, tanto tiempo en cama, no sabía qué hacer. Su padre era fotógrafo, Guillermo Kahlo era descendiente de alemanes y fotógrafos, así que con la imagen tenía parentesco. Con su mamá le ponen un atril en su cama para que no se aburre, para que pintara, porque ella se empezó a pintar los corsés que tenía, sus corsés de yeso, entonces le ponen un espejo sobre su cama y un atril para que comience a pintar. Lo primero que hace ella es un autorretrato que le regala a su novio Alejandro, su novio de aquel entonces. Y también en la preparatoria había conocido a Diego Rivera, había conocido la pintura de Rivera. Rivera pintaba murales muy grandes para el gobierno de México quería a través de esos murales mandar cultura al pueblo, sobre todo a los que no sabían leer y escribir, y entonces en esos murales se retrataba la historia de México, las costumbres, las raíces, la religión, y a Frida le gustaba mirarlo, se pasaba horas y horas mirando cómo Rivera pintaba. Entonces, después del accidente, cuando ella puede caminar, le acerca unos cuadros a Diego y le pregunta si para él ella podía ser una pintora, si se podía ganar la vida pintando. Diego le dijo que sí, la visitó en su casa y ahí comenzaron una amistad que tenía que ver con la pintura y que tenía que ver también con la cuestión política, porque ambos hacían política en el mismo partido político. Después se enamoran. La madre describe a la pareja esta en forma muy especial, ¿no es cierto? Es que su mamá era una persona muy religiosa, muy atada a las costumbres de la época. Siempre peleaba con Frida porque Frida fue rebelde desde chiquita. Hay fotos de Frida donde se sacaban la foto familiar y Frida aparecía vestida de varón, por ejemplo, para provocar a su mamá. Entonces, cuando Frida se va a casar con Diego, que ya tenía 2 casamientos anteriores, que era ateo, que era comunista, la madre estaba espantada. Además, Diego era enorme, gordo, panzón, y Frida era chiquitita, menudita. Entonces la mamá decía que era el casamiento del elefante y la paloma. Una descripción casi justa, ¿no es cierto? Sí. De acuerdo a la foto que hemos visto en algunas publicaciones. Claro, después ellos, riéndose de esto, ella le dice, no te pareces a un elefante, sos más feo, sos más parecido a un sapo. Entonces, para ellos eran el sapo y la paloma. Después de comenzar con este tipo de pintura en la cama, con el atril, ¿cuándo empieza ella ya a dedicarse más de lleno a la pintura, no sé, en su casa, en donde podía pintar? Eso fue cuando viajaron a Estados Unidos. Diego viaja a Estados Unidos, invitado por el gobierno norteamericano, y comienza allá a pintar murales, y Frida pasaba mucho tiempo sola. Diego estaba ocupado pintando o con sus amantes, porque Diego tenía muchísimas amantes. Entonces Frida empezó a pintar lo que veía en Estados Unidos. Realmente es maravilloso, a medida que vas contando y vas teniendo la posibilidad de mostrarnos todo esto, es bárbaro. Pero tenemos mucho más, así que enseguida volvemos.
Cristina Zúñiga, hablando de Frida Kahlo, como así también de Diego Rivera, su marido, su amante, su pareja, porque realmente significó mucho en la vida de Frida. Diego Rivera, un personaje muy especial que, bueno, había que aguantarlo, y él también manifestó de que tenían que aguantarlo por diferentes motivos. Claro, cuando él le pide matrimonio, es muy claro con Frida y le dice que nunca va a poder serle fiel. Porque según él, un médico le había dicho que físicamente no podía ser fiel. Una excusa bastante para zafar, ¿no? Pero sí le dijo que podía serle leal. Y yo creo que lo cumplió porque estuvieron 25 años juntos, con divorcio en el medio incluido, 2 casamientos, y fue quien cuidó de Frida hasta los últimos días. Cristina, este es un retrato muy especial. Contanos el significado, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que acá representa un poco Frida. Ellos se separan porque justamente Diego la engaña con su propia hermana, con Cristina. Entonces ese es un golpe durísimo para Frida, que soportaba a otras mujeres, pero su hermana fue muy duro. Así que ellos se separaron en 1939. Ella se corta el pelo, se viste de varón, hay otra fotografía. Ahí es más o menos el corte del pelo. Sí, pero al año siguiente Diego vuelve a pedirle matrimonio, porque dice que no puede vivir sin ella, y ella se casa nuevamente con él. Entonces fíjate cómo tiene el pelo corto, se volvió a poner las trenzas en su pintura y tiene una especie de collar que a mí me parece que tiene que ver un poco con la esclavitud y está atada por las plantas. Es como que tenía una atadura a Diego que ella misma se impuso, pero que no podía dejar, no podía soltar. Esa es mi visión, no sé. En el tema de Diego, ¿también era un pintor famoso en aquel momento? Sí, muy famoso. Diego era 20 años mayor que Frida y era muy famoso en su país. Pintaba murales encargados por el presidente. Pintaba grandes murales en todos los edificios públicos de México. Y ahí lo conoce Frida. Acá, por ejemplo, la pintó en un mural. Ellos militaban en el Partido Comunista y esta de camisa roja es Frida. Tiene una obra bellísima, Diego. Tenía otro tipo de pintura. Este libro pertenece a él, a las pinturas de Diego. Inclusive fue tan famoso que en Estados Unidos lo invitan para pintar un mural, Rockefeller, y a partir de ese momento. Y lo pinta, ¿no? Pero Rockefeller no sabía que estaba pintando. Supuso que sería un mural bello, pero que no tenía contenido político. Todo lo contrario, el mural de Diego tenía nada más y nada menos que a Lenin pintado. Entonces, se pelearon y mandaron a tirar abajo la pared. Le pagaron a Diego, pero tiraron abajo el mural. Tanto Diego Rivera como Frida Kahlo surgen después de su fallecimiento de ambos de una manera muy especial, ¿o ya siguieron esa línea? No, Diego tuvo fama mientras vivía, hizo numerosas exposiciones. Frida es descubierta después de que muere, porque cuando ella muere, él dona su casa de Coyoacán para que sea museo. Entonces ahí selecciona obras, cartas, imágenes de Frida, y es donde el mundo la empieza a conocer un poco más. Frida era conocida en México y por algunos amigos. Picasso la conocía,
bretón, pero no era conocida mundialmente como después de la casa museo, la casa azul de Frida. ¿Por qué azul? La habíamos visto en... Pintada de azul, sí. Por ¿Algún eso motivo? se llamaba la casa azul, porque le gustaba ese color, era una casa llena de plantas, era una casa que tenía muchos animales, tenía monos, gatos, perros, papagayos. ¿Seguís vos la línea de Frida por la cantidad de plantas que tenés en el patio y demás? Ni me asomo. Y mi sueño es alguna vez ir a visitar esa casa museo, la Casa Azul. Y hay un libro muy interesante. Es un libro, como te decía, Diego seleccionó algo para el museo y tenía 2 baños esa Casa Azul, donde guardó todo lo demás y lo hizo cerrar por los albañiles. Y le pidió a la persona que tenía su cuidado que no lo abriera hasta después de 15 años de su muerte. Esta señora fue más allá y tampoco lo abrió durante su vida. Recién cuando ella muere, 50 años después, los albaceas de la
Pero no solamente libros, no solamente retratos, fotografías de familia, sino también que hay diferentes, llamémosle de souvenir, como lo que están viendo en estos momentos, sonaros. Sonaritos, porque la mayoría son regalos de amigos, de gente querida, de mi hermana. Por ahí es mi cumpleaños y se aparecen con esta tela preciosa que tiene la mesa o con la que hice la funda de mi sillón. O cuando me casé, mi hermana también amorosamente me hizo una pequeña Frida para la torta. Una amiga que viajó me trajo de Mar del Plata esta hermosa billetera que tiene muchas imágenes de Frida, monederos, remeras. ¿Aquellos pequeños imanes son? Estos son imancitos, sí. Ya. Tengo una amiga muy querida que siempre viaja a Mar del Plata y en Mar del Plata hay bastantes cositas lindas de Frida, así que siempre me trae alguna cosita, un recuerdito. Esta es una agarradera que bordé, por ejemplo. Una vez hubo un concurso de agarraderas que hizo Elsa, una reconocida artesana de Bahía, y yo participé haciendo esta agarradera de Diego Rivera y Frida Kahlo. Cada vez que veo algo, una cartera, la compro, una remera, la compro. ¿Es normal verlo acá en Bahía, por ejemplo? Ahora sí, ahora hay más cosas de Frida acá, si no, muchas son de Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires. Mis cuadernos, por ejemplo, están todos personalizados y siempre les pongo la imagen de Frida. Seguimos con algunos otros detalles, por ejemplo, de este sillón, tapizado íntegramente con la imagen de Frida. No debe ser fácil conseguir este tipo de tela, ¿no es cierto? Esto me lo regalaron hace 2 años para un cumpleaños. También gente muy querida, Mabel, mi hermana. Me trajeron esta tela preciosa y bueno, ¿qué hacía con tanta tela? Digo, no me gusta guardarlo, me gusta vivirlo, entonces... Diferentes colores, bueno, esta es similar a la otra, pero esta con fondo negro, aquella con fondo blanco. Esta con fondo blanco. Me gusta vivirlo, entonces le hice la funda a mi sillón favorito, mi rincón favorito. Gracias, Cristina, realmente conocimos algo más de algo diferente en colecciones. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por...